13 caballeros y 13 damas pasan desde hoy a formar parte de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, que tras casi 75 años de vida, se conmemoran en 2025, cuentan ya con 580 miembros. Antes de la investidura de los nuevos caballeros y damas y tras la celebración religiosa, ha tenido lugar el tradicional homenaje a los reyes y nobles de Aragón que están enterrados aquí, en este monasterio. Un acto solemne que ha contado con numerosas autoridades civiles y militares. Este claustro de San Pedro ha sido el escenario de la investidura de los nuevos miembros de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. 26 personas, nuevos miembros de la hermandad, 13 damas y 13 caballeros que se van a comprometer en ayudarnos en esta ilusionante tarea de poner en valor la cuna del Reino de Aragón. A la sombra del Monte Pano, los nuevos integrantes de la hermandad han recibido la capa y la insignia. También han prometido cumplir con las obligaciones que les confiere su nuevo estatus. Una ilusión tremenda, estoy muy unida, soy muy aragonesa, he estado muy unida siempre al monasterio desde muy pequeña. Es un día muy importante porque pasamos a formar parte de una hermandad que tiene ya casi 75 años de antigüedad y que defiende los valores y la cultura aragonesa. Un día muy emocionante que nos hace recordar nuestras señas de identidad, que nos hace recordar nuestra historia. Colaborar humildemente en todo lo que sea el poner en valor el Reino de Aragón y lo que ha representado Aragón en la historia. Día también para rendir homenaje a los reyes y nobles aquí enterrados y de la tradicional ofrenda a San Juan Bautista. El himno de la hermandad ha cerrado la jornada.